Muy buenas noches para todos. Un placer nuevamente presentar el día de hoy un nuevo tema de gran interés en este módulo de reto que es iniciativa del Servicio de Colproctología del Hospital Militar Central de forma multidisciplinaria con el Servicio de Oncología, Radioterapia Oncológica y Radiología de Imágenes Diagnósticas, que también se han hecho partícipes de este módulo y del cual ya estamos presentando hoy nuestra sesión número 23 y de la que hemos aprendido un montón todos. El día de hoy traemos un invitado muy especial, el doctor Alexander Obando, quien muy amablemente atendió nuestro llamado. El doctor Obando es médico especialista en cirugía general y subespecialista en coloproctología, quien actualmente labora en la ciudad de Cali, Colombia, y nos trae como tema qué hacer con el recrecimiento local y las metástasis sistémicas de los pacientes que se encuentran en protocolo de Watch and Wait. Doctor Obando, muchas gracias por atender nuestro llamado. La sesión es suya. Bueno, Camilo, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y pues felicitaciones a vos y al resto del grupo del Servicio de Coloproctología Militar por la iniciativa. Pues comencé de una vez con esto. Bueno, bien, como hacía la introducción Camilo, la idea hoy es hablar de el recrecimiento local y la relación que tiene esto con la enfermedad metastásica y el riesgo que genera, que es justamente una controversiales con estrategia preservadora de órganos. Mi nombre es Alexander Obando, para los que no me conocen. Yo soy cirujano colorectal pues trabajo en la ciudad de Cali, actualmente en la clínica en Banaco, y pues vengo a estar con ustedes aquí este ratico. Esta planta se llama Orobanche minor. La primera vez que la oí hablar, pues justamente me trajo como a la mente este tema y por eso quise mostrarla hoy. Es una planta que es conocida como flor de la tarde o flor de jopo y es una planta parasitaria, no tiene la capacidad o no produce clorofila, por lo cual no tiene la capacidad de realizar ella misma fotosíntesis y por ende lo que hace es adherirse a las raíces de otras plantas y tomar sus nutrientes desde este. La semilla puede mantener mucho tiempo en la tierra cercanas a estas raíces, pero sin activarse y de acuerdo a un estímulo químico también que proviene de esas plantas hospederas puede activarse, unirse a las raíces, reproducirse y pues convivir pues con su planta hospedera en carácter de... Y eso justamente me recuerda más o menos a esta patología, no obviamente por las circunstancias de la estrategia de manejo, sino más bien por uno de los problemas que podemos llegar a tener con ellos. Y es que no hay como una discusión con respecto al beneficio que uno tiene con la estrategia del Watch and Wait. Yo creo que es muy claro que tener un grupo de pacientes que no tengamos que operar, que no tengamos que hacer una excisión mesorrectal total, que no tengamos que hacer una prospectomía, pues obviamente tiene un claro beneficio en la mortalidad y en la mortalidad que pueda generar esto. Pero lo que aparentemente no es tan evidente es cuando esa estrategia no es exitosa, cuando no garantiza justamente toda esa expectativa de éxito que uno quiere plantear. Y uno de los factores cruciales para definir esa falta de éxito en la estrategia preservadora de órganos de Watch and Wait es justamente el recrecimiento local, que puede ser hasta en un 15 o 30% de todos los pacientes que llevamos con esta estrategia de manejo. Y tiene impacto en diferentes, pues en diferentes componentes de la patología del paciente, tanto en el control loco regional como las metástasis a distancia, que es uno de los elementos que vamos a mencionar, como por ende el impacto sobre la sobrevida global general. Para poder hablar de este tema, me gustaría, aunque yo sé que la mayoría manejan estos conceptos, pero me gustaría obviamente mencionarlos, pues porque la literatura, que es muy amplia, no es más en número que en profundidad con respecto a esta discusión, tiene algo de controversia a pesar de lo amplia de la literatura con diferentes definiciones. Y la idea es tratar de traer como las más precisas o las que encontré de mayor consenso en los artículos revisados para poder presentárselos a ustedes aquí. El primero, pues obviamente es el de la respuesta clínica completa, que esto se refiere a la ausencia clínica, endoscópica y radiológica
de cualquier evidencia de cáncer de recto residual siguiendo después de un tratamiento neoadyuvante. Mientras, aunque hay una subjetividad intrínseca en esta definición, porque por ende implica la necesidad de evaluar los elementos que normalmente utilizamos para el seguimiento de los pacientes en esta estrategia de manejo, que son el tacto rectal, la colonoscopia, la resonancia magnética, y eso, aunque trata de ser muy preciso o tratan de precisarlo en algunos de los artículos hoy en día sobre las diferentes características o componentes con los cuales se deben evaluar estos pacientes, pues igual sigue teniendo un componente de subjetividad tanto en lo que vemos, lo que evaluamos radiológicamente, endoscópicamente, como lo que percibimos al tacto rectal. El otro elemento es la respuesta patológica completa. Esta es la ausencia de células tumorales detectadas durante el examen patológico de un espécimen quirúrgico resecado y es definido como un YP-T0N0. O sea, la respuesta patológica completa tiene que tener todo este componente en toda su extensión de la clasificación, porque hay algunos autores que hacen alusión a la respuesta patológica completa en el manejo de los pacientes o en los pacientes que han sido llevados a un manejo con excisión local, y en este caso no tenemos un mesorrecto para poder evaluar de forma completa o estadificar de forma completa esa pieza quirúrgica, y desconocemos la clasificación ganglionar y por ende no podemos decir que ese paciente realmente haya tenido una respuesta patológica completa, porque el componente ganglionar mesorrectal implica o tiene implicaciones tanto en la recurrencia locorregional como también a nivel sistémico, y por ende solamente la definición lleva o incluye la definición de YP-T0N0. El otro elemento es la respuesta clínica casi completa. Esta es un poco más controversial, el Near Complete Clinical Response, que pues desde hace algunos años ya lo vimos con mucho más frecuencia, especialmente desde el OPRA. Este término ha adquirido mucha mayor relevancia y creo que es uno de los intentos que hay de tratar de hacerlo un poco más objetivo. Sin embargo, sigue habiendo mucha controversia alrededor y pues hace que los datos sean mucho menos robustos, precisamente por la falta de afinidad o afinación en esta definición para este concepto. Normalmente, aunque hay una divergencia en eso, los conceptos que actualmente se dan como acuerdo de una mayor, que se logra como acuerdo para el Near Complete Response, es aquellos pacientes que clínicamente tienen una lesión menor de 2 centímetros o que histopatológicamente se encuentra una lesión de menos del 10% de las células o el componente celular que se había medido, se había evaluado inicialmente. Y por último, el recrecimiento tumoral local. Este término se usa para describir cualquier forma de enfermedad recurrente que se pueda reconocer clínicamente después de que el paciente ha logrado una respuesta clínica completa y que no tiene o que no ha sido sometido a ningún tratamiento quirúrgico. Esto obviamente implica no solamente el componente de la pared rectal, sino también del compartimento del mesorrecto y del compartimento de los compartimentos pélvicos laterales, donde está el componente ganglionar, que también es relevante para los diferentes patrones de recurrencia locorregionales. De este concepto pues derivan diferentes preguntas. ¿Qué es entonces el recrecimiento local tumoral? Y pues para hacer mención a esto, pues obviamente tenemos que recordar que el concepto hace referencia a un cáncer persistente que no fue correctamente detectado. Es decir, el recrecimiento tumoral es un mal diagnóstico de una respuesta clínica completa. Eso es como lo que más se ha acertado, lo que más se ha acercado pues como a esta definición. Y esto es derivado pues de diferentes conceptos que los han ido mencionando, que los han ido depurando progresivamente en la literatura, como que es poco probable que vaya a aparecer un segundo primario en una misma zona donde había un tumor previamente, y que esto evidentemente parece más corresponder a una enfermedad residual microscópica, y esto corroborado con diferentes estudios y trabajos donde se han hecho análisis de las piezas quirúrgicas y donde se observan
o un fenómeno particular, y es la fragmentación del tumor. Cuando esos pacientes reciben el tratamiento neoadyuvante, hay una regresión tumoral que evidentemente sucede, pero esa regresión tumoral no sucede de forma concéntrica, yendo de afuera hacia adentro, en una misma dirección, sino que sucede de forma fragmentada en algo que se denomina en la literatura como tumoral skater o tumor skater, y deja como ciertas islas microscópicas de estas células o de estos clones celulares que hacen que se pueda volver a replicar el tumor. Y pues, aunque se ha tratado de afinar como mucho los conceptos alrededor de la restadificación y tratar de evaluarlo, incluso en las manos más expertas no se ha logrado definir como la herramienta precisa o exacta para poder descartar como estas islas de tumor. Se ha tratado de evaluar algunas herramientas como por ejemplo el DNA circulante, pero este tiene algunos falsos negativos precisamente en ausencia de... Es imposible descartarlo incluso con ausencia de enfermedad residual microscópica presente o ausente en otras zonas, incluyendo la enfermedad metastásica. Hay otra pregunta que nos surge de este concepto, y es si el recrecimiento tumoral es peor que el cáncer original. Y aquí pues es muy importante mencionar la heterogeneidad tumoral. Si aceptamos que el recrecimiento tumoral es una enfermedad microscópica residual que no alcanzó a hacer una respuesta clínica completa, la pregunta entonces sería si esto es peor o mejor. Y esto es porque justamente se ha encontrado que dentro del mismo tumor primario existe algo que nos puede definir como una heterogeneidad tumoral. Y esto significa que hay dentro de ese mismo tumor unas subpoblaciones o múltiples subpoblaciones celulares con sus diferentes componentes morfológicos, normales y de mutación. Y algunas de esas mutaciones en el ADN pueden obviamente condicionar la respuesta que pueda tener ese tumor tanto al tratamiento como a los mismos factores biológicos que puedan tener intrínsecamente. Y eso se puede estimar, pues hay alguna forma de hacerlo, no se hace de forma genérica, pero sí se ha intentado tratando de estimar la frecuencia de alelos mutantes y ha tratado como de dividir o tratado de estratificar justamente esos tumores primarios que pueden tener una mayor o menor probabilidad de ser encontrados o detectados en estadios más avanzados o tener un mayor riesgo o potencial de metástasis. Como les decía, cuando tienen estas subpoblaciones que no responden al tratamiento por debido a la heterogeneidad tumoral, pues hace que sean menos sensibles al tratamiento y puedan tener peores respuestas y peores resultados oncológicos. La incidencia, como lo mencionábamos al comienzo, es de que el recrecimiento tumoral sucede hasta en el 15 o 30% de los pacientes que alcanzaron una respuesta clínica completa, entendiéndose dentro del concepto clínico de lo que esto implica. La mayoría de estos eventos sucede dentro de los primeros 2 años. La mayoría de los eventos de recrecimiento tumorales suelen suceder a lo largo de los primeros 12 a 24 meses y después del tercer año esa curva tiende a aplanarse y es mucho menor después de los 5 años. Tanto que se considera que la mayor probabilidad de recurrencia sucede entre los 2 primeros años. Yo puedo esas estrategias de seguimiento estricto realizarlas solamente hasta el tercer año, segundo o tercer año, de acuerdo a algunos de los protocolos que se han realizado para esto. Aunque hay otros elementos también que se han analizado como factores de riesgo, por ejemplo, la estratificación con el T específicamente. En algunos trabajos iniciales mostraban que había a mayor T una mayor probabilidad de recurrencia locorregional que iba aumentando de forma progresiva, es decir, para un T2 aumentaba un 20%, un T3 un 30% y un T4 un 40%, pero en estudios posteriores se demostró que esto solamente era susceptible o solamente era visible dentro de los primeros 12 meses de evaluación y que ese efecto progresivo no se sostenía después de ese tiempo. Y hay algunos trabajos, como les vamos a mencionar más adelante, que vuelven y reconsideran este factor. Parece que si hubiera algo de preponderancia en ello. Por eso
justamente por el riesgo de recurrencia tan bajo después de los 3 años de menos del 5%. La mayoría de los programas, como lo mencionábamos, generalmente hacen seguimiento hasta así estricto con los protocolos que conocemos hasta este periodo de tiempo. ¿Qué otros factores se han evaluado para eso? Pues este año se publicó en el Annals Surgical Oncology un trabajo del doctor Konishi justamente, en el cual revisaron 125 pacientes, 26 de ellos, es decir, el 20.8% experimentaron un recrecimiento local y 8 pacientes, o sea, un 6.4% tenían metástasis a distancia con una mediana de seguimiento del 35%. Hubo 2 factores que encontraron principalmente preponderantes. 1, el ENVI positivo y 2, la presencia de ganglios pélvicos laterales. Ambos factores fueron de forma independiente aumentaban ese riesgo para el recrecimiento local con un hazard ratio de 2.48 y 2.77 respectivamente, pero que son estos 2 gráficos, el ENVI positivo superior el ENVI negativo y en los ganglios pélvicos laterales positivos superiores de riesgo con respecto a los ganglios pélvicos laterales negativos. Y cuando se evaluaban de forma conjunta, es decir, tener ENVI positivo y ganglios pélvicos laterales positivos, comparado con otras combinaciones de esas mismas variables, era superior el riesgo cuando ambos estaban presentes en el paciente. ¿Cómo vamos a diagnosticar esto? Pues usualmente, como lo conocemos, las herramientas que tenemos para evaluar o para seguir a los pacientes con estrategia preservadora de órgano, pues consisten fundamentalmente en el tacto rectal, en la colonoscopia, sigmoidoscopia y la resonancia magnética de pelvis con protocolo de recto. Generalmente en el recrecimiento local puede exhibirse algún grado de irregularidad de la pared rectal, el cual puede percibirse o no durante la misma exploración. Y la presencia de esa irregularidad debe ser sospechosa incluso en ausencia de cualquier otro elemento. Por eso debe ser como la confluencia o el análisis de los 3 elementos de forma conjunta. Todos tienen que estar ausentes para poder definir una respuesta clínica completa. La mayoría de las veces la forma en cómo se presenta esto es como una úlcera superficial, una úlcera no muy profunda de unos bordes elevados, es como la forma más frecuente en la que se presenta ese recrecimiento local, pero hay algunas veces que estos hallazgos son imperceptibles y que no son evaluables endoscópicamente o incluso al tacto no se logran definir. Y la resonancia, pues obviamente nos tiene que echar una mano allí. Se caracteriza generalmente la persistencia de esas lesiones por la presencia de engrosamientos específicos en ciertas zonas donde estaba previamente el tumor y obviamente, pues aunque hay elementos como la restricción a la difusión, pues pueden ser variables o no dependiendo por el efecto mismo de la radioterapia. No existe ninguno de esos componentes ni mezcla de ninguno de ellos que sea absolutamente segura. Por eso precisamente se han tratado como de buscar como otras alternativas, biomarcadores, radiómica, otros elementos endoscópicos que permitan como afinar estas herramientas, pero en sí no hay nada nuevo que nos pueda decir que esta es la forma correcta de excluir una lesión o de confirmar que hay una lesión residual cuando tenemos dudas al respecto. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Pues obviamente hay que plantear estrategias de manejo. Normalmente para los pacientes con un recrecimiento local, la gran mayoría de estos pacientes afortunadamente logran ser susceptibles de la cirugía de rescate. Hay la mayoría de metaanálisis, la mayoría de series de casos, la mayoría de los registros poblacionales, los registros con respecto a las bases de datos, especialmente ese registro internacional de Wash and Wait, que es más o menos de 45 instituciones alrededor del mundo los que lo llevan a cabo, muestran que la gran mayoría de estos pacientes son susceptibles de llevar una cirugía de rescate, entendiendo como cirugía de rescate o excisión local, o excisión mesorrectal total o resección abdominoperineal. En esta, por ejemplo, que es una que se presentó en el 2017, justamente una base de datos recogida de 3 instituciones diferentes, encontraron que el 83.8% de esos pacientes, de 370 pacientes que habían ido a Wash and Wait, habían logrado, que tenían recrecimiento tumoral, después en 69% habían logrado tener cirugía de rescate de forma exitosa.
Hay ciertas condiciones, pues obviamente, que pueden alterar como los resultados en estos grupos de pacientes o puede tener como peores resultados. Se considera que estos pacientes con recrecimiento local pueden tener una mayor tasa, esto lo han visto en algunos pocos estudios, que pueden tener una mayor tasa de resección abdominoperineal, pero esto se considera al mismo tiempo como un sesgo de selección. Probablemente aquellos pacientes que iban a ir a estrategia, o sea, los pacientes que se llevaron la estrategia de wash and wait eran pacientes que probablemente si yo hubiera decidido operarlo de entrada, mi decisión hubiera estado más llevada por los elementos mismos de la patología o de la condición de la enfermedad a decidir manejo quirúrgico con resección abdominoperineal. Y eso, si voy a finalmente a tomar una decisión de llevar pacientes a cirugía de rescate, probablemente haya un grupo importante de pacientes que vayan a requerir resección abdominoperineal. Es un factor de los tantos que hay por analizar en los diferentes trabajos que se han presentado con este tema. Lo otro es que los pacientes que tienen un estadio más temprano tienen una mayor probabilidad de que se pueda resolver, que la cirugía de rescate con la que se pueda resolver esto sea una excisión local. Pero si esos pacientes son llevados a una excisión mesorrectal total, no parece que hubiera diferencias en el R0, en lograr un R0 entre estos pacientes o aquellos que son llevados derecho a cirugía. Pero esos pacientes que se llevan a excisión mesorrectal después de un recrecimiento local, sí parece que tuvieran peor calidad de mesorrecto, que es lo que muestran las estadísticas, probablemente por el tiempo de retraso que genera la misma estrategia de wash and wait, que pueda producir mucho mayor, ese espacio de tiempo pueda dar espacio a una mayor fibrosis en el plano quirúrgico. ¿Qué hay en relación con el recrecimiento tumoral y el riesgo de metástasis? Pues en estos pacientes, como lo mencionábamos, la mayor cantidad de eventos de recrecimiento tumoral suceden dentro de los primeros 2 años. Y este trabajo publicado en el Lancet Oncology en el 2020 muestra algo similar, pero hacían el análisis de la sobrevida libre de recrecimiento local y la sobrevida libre de enfermedad metastásica a distancia. Y encontraban que efectivamente los principales eventos sucedían dentro de los primeros 2 años y que tanto la sobrevida libre de enfermedad como la sobrevida libre de metástasis generalmente permanecía estable después de esos 2 primeros años hasta el 5º año, y que a medida que progresaba cada uno de ellos, la probabilidad de recurrencia, la probabilidad de recrecimiento y la probabilidad de enfermedad metastásica era mucho menor, con una sobrevida libre de cualquiera de estas condiciones de más o menos 88, 96 y 97%. Y en esta otra publicación de este año muestra unos resultados parecidos. Hay algo muy llamativo y es que es muy difícil comparar este grupo de pacientes o encontrar otro subgrupo de pacientes con el cual yo pueda corroborar o confrontar la información derivada de los pacientes que tienen un recrecimiento local. Si entendemos lo que hablábamos en las diapositivas iniciales, como que esta condición es una enfermedad, un tumor que nunca llegó a ser realmente la respuesta clínica completa, no creería que los tumores o los pacientes que más se acercan a eso son aquellos pacientes que tuvieron el near complete response. Entonces, por eso tratan como en los diferentes estudios de compararlo directamente con eso, pero yo particularmente tengo mis dudas. Siento como que están comparando peras con manzanas cuando lo hacen, estrategia que generalmente han utilizado en la mayoría de estos análisis. Y este trabajo publicado este año en el European Journal of Surgical Oncology compara justamente eso, el riesgo de metástasis a distancia después de excisión local. Después de una excisión local en aquellos pacientes que han tenido respuesta casi completa, y lo comparan con los pacientes que fueron a cirugía de rescate después de un recrecimiento local. Y en ellos, aquí en estas 3 gráficas, encontramos justamente la evaluación de eso, el riesgo de metástasis a distancia o la sobrevida libre de metástasis a distancia, tanto para los pacientes, comparando directamente los 2 grupos completos, es decir, el grupo A, todos los que habían ido a excisión local con near complete response, versus todos aquellos que habían tenido recrecimiento y habían requerido algún tipo de manejo quirúrgico, ya fuera en excisión local o excisión mesorrectal. En esa comparación, cuando se hace de forma
gruesa, los dos grupos, hay una P estadísticamente significativa, es decir, parece que hubiera una menor sobrevida en los pacientes que tenían un recrecimiento local. Sin embargo, cuando lo hacemos por subgrupos, no parece que sostuviera ese mismo efecto, por lo menos no definido por la PEN y por el intervalo de confianza que se analizaba. Sin embargo, la definición de los autores es que para ellos el único factor independiente de riesgo para tener metástasis a distancia en ese grupo analizado, aunque hacen la salvedad que fue un grupo relativamente pequeño de pacientes, pues consideran que el único factor de riesgo para esa metástasis a distancia es justamente el recrecimiento local tumoral. Este es otro trabajo publicado en el Disease Colon Rectal en el 2024. Es un estudio multicéntrico retrospectivo que recoge la información de 3 instituciones de pacientes tratados entre 1993 y 2019. Y el resultado principal evaluado fue el riesgo de metástasis en recrecimiento local versus en aquellos pacientes que llevaban a cirugía posterior a neoadyuvancia. Y los resultados muy similares otra vez. Aquí evaluaron nuevamente la sobrevida libre de metástasis, evaluando y diferenciando los pacientes que habían tenido recrecimiento local aquí, comparado con aquellos que se llevaban a excisión mesorrectal total, diferenciando en el análisis teniendo como referencia el último día de la radioterapia versus el día del procedimiento quirúrgico. Y cuando se hacía con referencia al procedimiento, al último día o al día del procedimiento quirúrgico, del evento quirúrgico, parece que había una diferencia estadísticamente significativa, lo mismo que cuando se analizaba la variable T. Los tumores más profundos, más grandes, T3 y T4, tenían mucha menor sobrevida comparados con los otros subtipos 1 y 2. Y cuando se comparaban analizándolo de forma conjunta, es decir, los tumores T3, T4, junto con aquellos pacientes que habían tenido el recrecimiento local, tenían mucho menos sobrevida que los otros pacientes, porque definitivamente todos los pacientes que tienen recrecimiento tumoral tienen mayor riesgo de metástasis a distancia y eso obviamente hace que los resultados oncológicos sean mucho más pobres. Lo otro que hay que cuestionarnos con esto es si es probable que suceda primero la metástasis antes que el recrecimiento local, que suele ser alguna situación de esas que vemos en la práctica clínica, y es que cuando hablamos de estos pacientes puede que no tengamos que no sea perceptible endoscópico radiológicamente el recrecimiento tumoral, pero que sí lo identifiquemos a nivel de las metástasis. A veces lo que sucede es que las lesiones o las células, las islas de células que quedan son tan pequeñas, son lo suficiente para enviar células y metástasis a otro lado, pero no lo suficientemente grandes para ser perceptible clínicamente. Es lo que más frecuentemente sucede. Es poco probable que sea un fenómeno que suceda alrededor, aunque está descrito en nuestros trabajos en alrededor del 1%. Y como les decía, generalmente es más para las dificultades que tenemos para el diagnóstico, tanto de logística como de las mismas herramientas como tal que existen. Esto lo veíamos aquí justamente en esta publicación, que es la que ya habíamos mencionado, el 2020, en la cual se hacía ese análisis al año, a los 3 y a los 5 años, de los recrecimientos locales y la probabilidad de metástasis a distancia. O sea, entre más temprano era, más probabilidad había de tenerlo, pero siempre las metástasis aparecían después. ¿Qué hacer con este tipo de lesiones? Pues no parece que hubiera mucha diferencia cuando ya definimos que hay un recrecimiento tumoral y que nos tenemos que enfrentar a él en general, ni tampoco cuando esos pacientes tienen una enfermedad metastásica asociada. Como les decía, la gran mayoría de los pacientes pueden ir a cirugía de rescate, el 97% en la mayoría de las series, y la cirugía de rescate puede ser cualquiera de ellas, o excisión mesorrectal total, resección abdominoperineal, o una excisión local. Y los casos que tengan asociada enfermedad metastásica, que están en la mayoría de las publicaciones entre el 5, 7 hasta el 10%, parece que tampoco hay diferencia en el protocolo de manejo, y lo que debe tenerse es muy seguramente una evaluación biológica correcta de estos tumores con los diferentes biomarcadores que ya sabemos que podemos medir en ellos para poder orientar las diferentes estrategias de manejo, de que, como lo mencionábamos, por la misma heterogeneidad tumoral van a ser tumores que tengan un comportamiento más agresivo y que probablemente sean menos susceptibles de ser efectivas en las primeras líneas de tratamiento utilizadas. Pero en términos generales se aplican los mismos conceptos para
definir la estrategia de manejo quirúrgico versus las estrategias de manejo de tratamiento oncoespecífico. Las futuras perspectivas con esto pues obviamente son tratar de mejorar la detección del cáncer colorectal, mejorar la detección temprana de esos recrecimientos tumorales y mejorar el conocimiento del rol del tratamiento específico en el recrecimiento tumoral, que probablemente es una de las cosas que más va a cambiar debido a esos subtipos o esos subclones que quedan en esos nichos celulares y que generan una mayor resistencia al tratamiento. La conclusión es entonces de la charla es que pues cada vez tenemos más estrategia preservadora de órgano, cada vez es una decisión que tomamos con mayor frecuencia en el consultorio y con una intención definida desde que la asumimos así, no de forma accidental, sino de forma intencional. Y por ende, aunque la tasa de recrecimiento local permanece estable alrededor del 15-30%, probablemente vayamos a tener una mayor frecuencia de eso a medida que aumenten los casos. Y la cirugía de rescate sigue siendo altamente posible. Los únicos factores de mal pronóstico para que predisponieran claramente hacia eso son el recrecimiento como tal que predispusieran a la enfermedad metastásica, son el recrecimiento local, el compromiso de la pared intestinal como tal, especialmente los tumores más avanzados T3 y T4, y parece que el ENVI positivo y el compromiso de los ganglios pélvicos laterales también tuviera algún rol en ese sentido. Muchas gracias.